Mira hasta dónde llegaban estas perlitas de muchachos, los hijos del sacerdote. Incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Y les dijo, ¿por qué se comportan así? ¿Saben cuándo se lo dijo Elí? Cuando ella era muy anciano, cuando ya esa generación había crecido y había hecho lo que quería, y Elí posiblemente, por sus ocupaciones sacerdotales, asumo, nunca sacó el tiempo de enseñarle a sus hijos lo que era una generación con Dios. Y les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Triste, ¿verdad? Triste. El Señor, como todo lo sabe, ya sabía que ellos no le iban a obedecer. Y más adelante, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Yo sé que esto ellos lo vivieron bajo la ley, nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Y bajo la gracia tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de enmendar todas estas maldiciones que vienen por generaciones y de cortarlas de una vez por todas y hacer unas generaciones de bendición como Dios lo pide. El retraso generacional de nuestros padres en muchas ocasiones es terrible. Yo me pongo a pensar, hablo con amigos y me dicen, ¿sabes? Es duro para mí vivir con una situación trascendental. Mi papá y mi mamá no hicieron nada por mí, nada. Si alguien se identifica o conoce a alguien que viva una situación así o que la haya vivido, créalo que es muy común. Dice, mi papá y mi mamá no hicieron nada por mí. Mi papá se dedicó a medio trabajar, lo que ganaba se lo tomaba y si acaso me daba de comer. Mi mamá pues ahí aguantándose sus palizas, ¿verdad? Que cuando mi papá llegaba a la casa, mi mamá iba y le decía, mijito, ¿le doy de comer primero o primero me pega? ¿Verdad? Esa era mi familia. Y cuando yo crecí, no dejaron nada, ni siquiera me dieron estudio. Esa es una generación atrasada. Me dicen, ahora yo he optado por la decisión de levantarme, de empezar a estudiar, de aprender, de conocer de Dios, de ser un hombre en Cristo y de crecer. Y vienen mis hijos. ¿Sabe cuál es el trabajo de esta persona? El trabajo de esta persona es desatrasar la generación que no le dio absolutamente nada, ¿verdad? Y que están en necesidad porque ni siquiera para una vejez pensaron. Entonces el trabajo mío es tomar a los papás, el mío no, el de esa persona es tomar a esos papás y levantarlos, enseñarles de Dios, educarlos en Dios, ¿verdad? Y además de eso, darles aunque sea una casa donde puedan vivir decentemente, un seguro médico, etcétera, etcétera. Después de eso yo tengo, o esta persona tiene que ver por su generación presente. Entonces tiene que ver por su esposa, por sus hijos, enseñar a sus hermanos del Señor, porque tampoco conocen de Dios como con esos padres que tuvieron. Y aparte de eso, adelantar su generación de hijos, que es enseñarle del Señor, darles educación, ahorrar para una universidad y trabajar. Trabajo triple. La pregunta es, ¿queremos nosotros eso para nuestros hijos? Que cuando nuestros hijos crezcan digan, mi papá, por ahí, iba a la iglesia de vez en cuando, conocía cosas, pero no hizo nada. No hizo nada. Ahora me toca a mí ponerme a mi papá al día, ponerme yo al día y poner a mis hijos al día. ¿Sabe? Nosotros tenemos la oportunidad de cortar con eso. Cuando nosotros hablamos en nuestra, digámoslo así, en nuestro léxico de iglesia, hablamos de cortar maldiciones. Y pensamos que maldiciones, ay Señor, en el pasado Él era así y ahora yo soy así, todo eso. Yo no digo que no, yo respeto eso, pero para mí una maldición generacional es eso. Una maldición generacional es tener
que irnos para atrás y poder poner al día las generaciones nuestras y las venideras. Dios no quiere eso. Dios quiere que empecemos a trabajar desde ya en nuestra generación presente y en nuestra generación futura. Y si tenemos que atrasar a nuestros papás, pues hagámoslo. A fin de cuentas, nada es imposible para Dios. Pero es la responsabilidad que tenemos como cristianos. ¿Cómo nosotros pretendemos liderar un hogar? A veces nosotros decimos, es muy gracioso, nosotros somos críticos pero excelentes. Oiga, pero es que este presidente no es capaz de hacer nada, el otro mandatario no fue capaz, el otro no fue capaz. Pero si nosotros a veces no somos capaces de gobernar nuestra casa, que mide 240 pies, 2.400, 10.000 pies, y le exigimos a los gobernantes que sepan gobernar todo un país. Si nosotros no somos capaces de gobernar nuestro hogar, olvidémonos, no somos capaces de gobernar nuestro trabajo, no somos capaces de gobernar nuestro ministerio, no somos capaces de gobernar absolutamente nada que Dios nos ponga de frente, porque Dios primero dice, gobernarás tu hogar. Un liderazgo en iglesia sin liderazgo en la familia puede ser lógico y yo creo que no. No tiene lógica ni tiene sentido común. Y esto no viene desde ahora, esto viene desde el principio. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, si gustan, copien, aquí en esta parte de acá, se me olvidó decirles, en esta parte de acá hay una parte de notas que sería muy bonito si ustedes quieren tomar los versículos para estudiarlos en su casa, pueden hacerlo, aquí en la parte de notas. Dice la palabra de Dios en Génesis, para que se dé cuenta que este primer mandato viene desde el principio de la creación. Dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y los bendijo Dios y les dijo, y esta palabra es clave, fructificad y multiplicaos. Nosotros hemos entendido muy bien la segunda, la de multiplicaos. Pero entendamos la primera, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este es el primer mandato que Dios da, sean fructíferos y gobiernen. Y yo me puse a investigar qué es fructífero. Fructífero significa que da fruto integralmente en todo lo que hace. Dios dice que todo lo que hace una persona que tiene fruto integral es fruto por dentro y fruto por fuera. Todo lo que hace prosperará. Lo que Dios pensó cuando nos creó es que nosotros seríamos fructíferos y que mediante ese ser fructífero tendríamos la capacidad de gobernar todas las situaciones. Cuando a uno le preguntan, ¿para qué vive? ¿Usted para qué vive? ¿Cuál es la respuesta de todo cristiano? Para alabar a Dios. ¿No lo hemos dicho siempre? ¿Para qué vive usted? Para alabar a Dios. Entonces nosotros decimos, no, yo vivo es para alabar a Dios. Nada más, de acuerdo. La pregunta es, ¿alabar a Dios no es la consecuencia de llevar una vida fructífera? ¿Cómo puede usted alabar a Dios si su hijo está en vicios? Entonces usted, Señor, te alabo, gracias Padre, gracias porque mi hijo anda en vicios, gracias Señor porque es que no tengo trabajo, gracias Padre, qué manera de descansar la que yo tengo, Señor, te alabo porque yo estoy en una situación terrible, terrible, Señor, te alabo. Claro que sí, no está mal hacerlo, pero la alabanza viene con ejemplo. Alguna vez alguien muy inteligente dijo, yo prefiero ver una predicación que escucharla. Y es cierto. Cuando nosotros alabamos el nombre del Señor, tenemos que procurar llevar nuestra vida y nuestro hogar en orden para poderle alabar. Qué precioso es trabajar uno en su hogar y decir, Señor, te alabo porque mis cosas cada día están siendo mejor. Qué precioso es decir, Señor, te alabo porque aunque tengo este problema, estoy trabajando en él para sacarlo adelante. Qué precioso es decir, Señor, te alabo porque aunque no tengo trabajo, todos los días me levanto y busco 5 o 6 entrevistas para ir a trabajar.
Esa es la alabanza de Dios, una alabanza en una vida fructífera, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en su primer mandato: sean fructíferos y gobiernen. Y primero ser fructífero para después venir a gobernar. Todo lo contrario hizo Adán. Adán era un hombre desdibujado en su hogar. Usted se da cuenta de todos los errores que cometió Adán y nosotros todavía los estamos pagando. Esa ha sido la deuda más grande que ha tenido la eternidad. Adán la regó y nosotros lo pagamos, pero así es, ¿verdad? Y usted se pone a pensar y usted dice, oiga, es que Adán era un padre desdibujado completamente. Pues si un hermano mató al otro, si uno de sus hijos mató a su otro hijo, pues tenía que ser un padre completamente desdibujado. Es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Para nosotros empezar a corregir las generaciones venideras y las generaciones pasadas, tenemos que primero corregir la generación presente, que es la nuestra. ¿En dónde están nuestras fallas como generación? Dice que el hombre que no gobierna su casa no es capaz de gobernar absolutamente nada más. Para nosotros ser excelentes líderes tenemos que ser excelentes padres. Si usted tiene un liderazgo en la iglesia, yo le recomiendo, revise muy bien su liderazgo en su casa, porque a veces decimos, ¿por qué como líderes no crecemos y no crecemos y no crecemos? Bueno, revisemos cómo está el liderazgo en nuestros hogares. ¿Cómo lidero a mi esposa? ¿Cómo lidero a mis hijos? ¿Cómo lo hago yo? Porque si yo no estoy infundiendo la palabra del Señor a mis hijos, ¿cómo pretendo infundirla a otras personas? Muchos hijos de pastor se han quejado de su padre. Dicen, wow, todo lo que mi padre enseña, ¿cómo me encantaría que me lo enseñara a mí? Porque el hombre llega acá